Es un... Ok, gracias. Es un conjunto de mecanismos naturales de defensa del cuerpo que previenen la invasión de microbios patógenos y eliminan la infección. Eso es básicamente lo que hace, ¿no? Emplea una estrategia de defensa en capas, la piel y los compuestos excretados por la misma protegen de manera física y químicamente a los órganos y tejidos internos de las amenazas externas. Los ganglios linfáticos en general que hemos escuchado, que son a veces esas bolitas que los palpamos acá atrás, en nuestros niños especialmente, están dispuestos para atraer patógenos de modo que esas células inmunitarias residentes puedan destruirlos y evitar que entren en el torrente sanguíneo. Eh, bueno, ¿qué es el... Michelita, ¿sabes cómo sacar esta línea de acá? ¿De arriba se ve o no se ve? No, sí se ve. Se ve O sea, se ve, todo, se ve todo. Ajá. Ahí me voy a... Ya, no me está eh, evitando la presentación. Listo. Entonces, bueno, unos conceptos generales es que hay una respuesta inmune, que es un mecanismo mediante el cual el organismo reconoce y se defiende contra el ataque de agentes biológicos o sustancias químicas extrañas. La inmunidad celular, que es lo que tanto hemos hablado durante y escuchado durante esta pandemia, que es mediada por células como los linfocitos, y la inmunidad humoral, que es mediada por moléculas que secretan estas células como los anticuerpos y los complementos. ¿Qué es un antígeno? Para tener una idea general, es una sustancia capaz de producir una respuesta inmune. Puede ser cualquier cosa, desde una picadura de insecto hasta un virus. Y los anticuerpos, en cambio, son las proteínas producidas por el sistema inmune, especialmente de tipo gamma globulina. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, reconocer lo propio, destruir lo no propio y recordar al enemigo. Esto es muy importante puesto que hemos visto en los últimos tiempos que han aparecido una serie de enfermedades que llamamos autoinmunes y precisamente es porque el cuerpo empieza a desconocer lo propio. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos claro en que sí actúa un sistema inmunológico normal. Es reconocer lo propio, destruir lo no propio y recordar al enemigo. En esto de recordar al enemigo tiene mucho interés las vacunas especialmente o las enfermedades a las que estamos sometidas y por eso nosotros cuando ya estamos mayores no nos enfermamos tanto como nuestros bebés porque nuestro organismo ya reconoce todas las infecciones pasadas a las que hemos estado sometidos y por lo tanto ya no tenemos tantas molestias. Y obviamente destruir lo no propio, que es lo que debería hacer para poderse defender de todos los agresores externos. ¿Cómo lo logran? Mediante barreras naturales, el sistema inmune innato y natural y el sistema inmune adquirido o adaptativo. En general, la inmunidad innata son receptores para estructuras comunes a varios microorganismos. Es decir, son situaciones que nos protegen de una manera común para todo lo externo. Y la inmunidad adquirida, en cambio, son receptores capaces de reconocer estructuras únicas presentes en un microorganismo. Obviamente, como hay tantos microorganismos, contamos con un gran número de receptores. Estas son todas las células y parte obviamente de las células que nos protegen contra estas infecciones, que son las células del sistema inmunológico, y tenemos los linfocitos, las células madres, células plasmáticas, macrófagos, células presentadoras de antígenos, leucocitos granulosos, mastocitos, para que tengamos una idea. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Pues aquí vemos, nuestra primera línea de defensa es nuestra piel. Nuestra piel es una barrera protectora muy amplia, de hecho es un órgano, se lo considera como uno de los órganos más extensos después del intestino y en esta segunda etapa, como vemos, dice que son las mucosas. En las mucosas están también varias sustancias como las enzimas, como las lisosimas, que las encontramos a nivel de la saliva, el mucus, los cilios, los ácidos y todas estas capas protectoras que se encuentran a nivel de nuestro intestino. Por eso son los dos órganos más importantes y mayores para nuestra protección. Después vienen defensas hísticas inespecíficas que se definen a través de estos mecanismos de inflamación, sistema del complemento, opsonización, quimiotaxis y el sistema inmunitario en sí que depende del reconocimiento del antígeno. Estos son los órganos que comprende el sistema inmunológico, en general órganos linfoides, acúmulos linfoides, linfocitos de la sangre y la linfa y linfocitos dispersos en tejidos conectivos y epiteliales.
Bueno, como hablamos, es un sistema muy complejo entre los cuales vemos que se encuentran varias situaciones relacionadas, como el timo, los ganglios linfáticos, el vaso, las mucosas, que se encuentran a nivel de todos nuestros tractos, tanto respiratorio, urinario, genital, digestivo, y este tipo de células especiales son mucosas asociadas a tejido linfoide, que se llaman MALT. ¿Cuáles son sus funciones? Actúan como un filtro para atrapar los antígenos de la sangre y la linfa, actúan a nivel de la proliferación y maduración de las células e interactúan entre células y antígenos para finalmente destruir los antígenos. Hay nódulos linfáticos solitarios, nódulos linfáticos en aglomerados, que son nuestras amígdalas. Esto también es muy importante tener conocimiento, especialmente en los chicos, que a veces tenemos estos miedos en escuchar que por situaciones tienen que sacarle las amígdalas. Recuerdo que nosotros no solo contamos con las amígdalas palatinas, tenemos 8 amígdalas, realmente se llama un anillo de Valdeyer, en el cual nos protege contra cualquier situación externa. Entonces, tenemos varias amígdalas en realidad. También tenemos las placas de Peyer que están a nivel del ilio, ciego y apéndice secal y todas estas amígdalas. Los órganos primarios o centrales, como ya dijimos, son el timo, la médula ósea, que es donde se forman las estructuras celulares, y los periféricos, que son los ganglios linfáticos, el vaso y los mal. Bueno, aquí vemos más o menos un ejemplo de cómo el sistema inmune se defiende y cómo elimina el agente extraño. Las inmunidades que ya hablábamos, que son las innatas, que son lo que primero nos defiende, es una respuesta temprana entre 0 a 4 horas, es inespecífica porque nos protege contra todo. De repente nosotros tenemos esa idea de que lo primero que tienen especialmente nuestros hijos para defenderse es la fiebre. Entonces, la fiebre es un recuerdo de que de nuestro sistema inmunológico, nuestro organismo se está defendiendo. Entonces, ¿a qué? No se sabe todavía porque obviamente es nuestra protección más temprana. Y sin memoria porque obviamente es algo que todavía no genera ninguna respuesta. Tenemos estas células implicadas que son dendríticas y macrófagos y la inmunidad en cambio ya adaptativa es una inmunidad más tardía porque es específica, ya no solo actúa de manera inespecífica, sino dependiendo, por ejemplo, si es un estreptococo, es un estafilococo, fue un hongo, o sea, actúa directamente a lo que nos está atacando. Y generalmente produce una memoria inmunológica. Aquí actúa mucho lo de las situaciones de los procesos infecciosos, por eso los adultos no nos enfermamos tanto como los chicos, porque ya tenemos esta memoria inmunológica de los microorganismos con los que estuvimos expuestos durante la infancia, los linfocitos T y B, y obviamente esta inmunidad adaptativa es útil en vacunas, por eso es que las vacunas actúan con refuerzos precisamente para poder generar esta memoria, esta inmunidad adaptativa y que cuando ya nos pongamos en contacto contra la mayoría de las bacterias y los virus que ya fuimos vacunados, no nos ataquen. Aquí hay algunos gráficos de cómo actúan y es algo muy importante en lo que nosotros tenemos que también ahondar y conocer es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es algo muy nuevo en realidad, no tiene ni 15 años en el que se ha estudiado. Obviamente es algo que siempre ha estado, pero le hemos dado esta magnitud debido a que el microbioma humano es un órgano, en realidad, y se ha implicado en múltiples enfermedades autoinmunes, inflamatorias, en cáncer, en obesidad, en síndrome metabólico y en riesgo cardiovascular. Cualquier transgresión de este microbioma puede ser ocasionado por el abuso de ciertos fármacos como antibióticos. Sabemos que los antibióticos no solo matan lo malo, sino también lo bueno, y entre eso a nuestra microbiota intestinal. Y los inhibidores de la bomba de protones. Siempre escuchamos de que te arde un poquito la pancito, que tienes alguna molestia, el omeprazol, el omeprazol, el omeprazol. Y sabemos que precisamente, como hablamos anteriormente, dentro de nuestras barreras protectoras está el ácido. Y si inhibimos ese ácido con este inhibidor de la bomba de protones, nos quedamos sin protección. Y restablecer el equilibrio entre la microbiota y el ser humano debe ser una prioridad para mantener la salud del individuo. Y por eso es que realmente ha tomado mucha importancia el estudio y la conservación de esta microbiota. Entonces es una comunidad de microorganismos que ocupan un hábitat específico.
En cambio, el microbioma en sí es la microbiota y la función que cumple dentro de dicho entorno. Y los probióticos que tanto también hemos escuchado son aquellos microorganismos que se pueden ingerir y que tienen como un fin algún efecto benéfico en el hospedero. En cambio, los prebióticos son los nutrientes que necesitan esos probióticos para que permitan su crecimiento. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, dentro de estos, como menciona aquí, está la fibra, que son carbohidratos que no digiere el humano, pero que en este caso sí les favorece a las bacterias buenas nuestras para que se mantengan gorditas y se mantengan sanitas. Por eso siempre tenemos que tener presente que tenemos que comer bacterias para preservar nuestras bacterias, porque estamos llenos de bacterias benéficas, como vemos en esta diapositiva. Miren toda la diversidad de bacterias que nos acompañan desde nuestros ojos hasta el ano. Estamos repletos de bacterias buenas. Los humanos adquirimos esta microbiota al momento de nacer. Y obviamente la composición va a depender de la vía de nacimiento. Por eso es tanta relevancia que le damos al tipo de parto, que obviamente lo ideal es un parto vaginal, en algunas circunstancias que no se pueden dar, que se da la cesárea, pero esta situación sí va a determinar el tipo de microbiota que se desarrolla en el individuo por el resto de su vida. De hecho, se ha visto que estos individuos que nacen por cesárea y que no tienen la oportunidad de un apego precoz en la lactancia para que se colonicen de las bacterias que están a nivel de la mamá, no esterilizada ni limpia, sino como viene, es determinante para la vida de este individuo porque el tipo de colonización es distinta. Entonces, porque obviamente el tipo de bacterias que se va a adquirir durante una cesárea va a ser mínimo por todos los manejos de esterilización que manejamos, ¿no? En cambio, a nivel vaginal, pues van a colonizarse por todas las bacterias que normalmente deberían estar, asimismo las que se encuentran en la piel. Por eso la microbiota de los niños tiene un riesgo de tener bacterias no tan buenas como estos bacteroides, Escherichia coli, la Shigella y el Clostridium difficile, que son bacterias no tan buenas y que generalmente provocan enfermedades. Bueno, posteriormente, una vez que ya vimos el tipo de parto que tuvo, se da el apego precoz, luego qué es lo que come el bebé, si es pecho o si es fórmula, también va a influenciar el tipo de microbioma que desarrolle este bebé. Entonces, luego cuando ya se dan los 6 meses de edad, que es cuando se inicia la alimentación complementaria, va a depender también mucho el tipo de microbiota que desarrollen estos bebitos. Generalmente la lactancia materna se sugiere que sea hasta los 2 años de edad, pero en términos generales se considera que estos 1000 primeros días, que son desde la concepción hasta los 2 o 3 primeros años de vida del niño, va a acompañarlo por el resto de la vida. Y es muy difícil que se pueda variar o intervenir de manera positiva en este sentido. Por eso dice, el microbioma maduro de un adulto se adquiere alrededor de los 3 años de vida. Y esto va a determinar el riesgo de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de enfermedades no comunicables e inclusive de depresión. Entonces, son situaciones que tenemos que tomar muy en cuenta para saber qué dar de comer a nuestros bebés cuando inician la alimentación complementaria y a nuestras mamás porque están 9 meses en la pancita. Entonces, el consumo de fibra, de frutas, eh, vivas, de frutas no cocidas, no compotas, no coladas, no hervidas, no salteadas, vegetales lo más naturales posibles, si es posible al vapor, la actividad física, todo esto va a determinar pues el microbiota. ¿Cuáles son las funciones? Múltiples, ¿no? Desde la señalización neurológica al desarrollo de vitaminas, de enzimas, de sales biliares, el sistema inmune, la densidad ósea. Por eso es que esto se considera como un órgano de nivel de actividad productora y depuradora comparable con la del hígado. Entonces, hay distintos mecanismos entre los cuales se encuentran todos estos nombres un poco raros que están aquí, que es reducción, hidrólisis, desnitración, descarboxilación,
es en realidad muy complejo la función que ejerce la microbiota, nuestra microbiota, y que tenemos que cuidarla tanto. En la piel, la microbiota estimula y regula el sistema inmune y va a variar obviamente de acuerdo al microambiente, si es húmedo, si es seco, si es sebáceo, si es en plantas. Puede ser causante de algunas enfermedades, no solamente infecciosas, como les comentaba. Inclusive este desequilibrio de la microbiota, por ejemplo, puede desencadenar una dermatitis atópica, especialmente cuando hay predominio de este Staphylococcus aureus. Se ha visto inclusive enfermedades autoinmunes alteradas, se ha visto mucha relación. Obviamente todavía no hay estudios contundentes en alteraciones de la microbiota y procesos de conexión como el autismo, como la depresión. Entonces es algo de cuidado. ¿Cuáles son las sustancias naturales? ¿A qué viene todo este compromiso de que nosotros tenemos que tratar de cuidar? Y obviamente si vemos que los fármacos, especialmente los antibióticos, nos alteran esto, ¿qué opciones tenemos cuando realmente necesitemos usar algo? ¿O qué apoyo le podemos dar a todo este sistema inmunológico? Entonces, nuestros aceites esenciales en ese sentido pues son de gran ayuda en tratar de respetar toda esa indemnidad de nuestro sistema inmunológico. Esto es muy importante porque a veces nosotros decimos potenciar, elevar, y, o sea, y aquí no hay esa situación, porque como ven, la idea es mantener precisamente un equilibrio. Si yo elevo algo que no tiene que elevarse, porque un aumento de los leucocitos, por ejemplo, pueden más bien provocar un proceso infeccioso, pueden desencadenar alguna otra cosa, o por ejemplo, cuando están muy altos pueden provocar otro tipo de daños en realidad, es mantener el equilibrio natural, ¿sí? Entonces, mediante ese equilibrio nosotros vamos a poder permitir a nuestra microbiota, nuestra línea de defensa primaria, que es la piel, si la tenemos indemne, si nuestras mucosas están adecuadas, sin tomar ningún medicamento, sin tomar ningún antiácido, va a permitir que se defienda solo, teniendo nuestra base adecuada, con una adecuada alimentación, un adecuado ejercicio físico, que ya también lo vamos a ver. Entonces, estas son sustancias naturales, como el eucalipto, son propiedades balsámicas que van a ayudar, por ejemplo, a nivel del sistema respiratorio. En la piel actúa como un antiséptico, es un antiinflamatorio eficaz. La menta piperita, que es nuestra preferida, ayuda precisamente a mejorar las condiciones como descongestionante de vías respiratorias, calma irritaciones, dermatitis cutáneas. El aparato digestivo es antiinflamatorio, relajante, muscular. El tomillo es una planta también excelente que por sí actúan como antivirales, antibacterianos, son antisépticos y también nos sirve para resfriados. La lavanda, como ya sabemos, también es un antiinflamatorio, ayuda a mejorar dolores musculares, artritis, para el tracto digestivo, respiratorios, también infecciones de piel. El limón es un antiséptico conocido de siempre, indicado también en pieles grasas, revitaliza el pelo, las uñas, es bactericida. Entonces, como vemos, lo que está tratando de hacer todos estos aceites es tratar de mantener nuestras barreras cutáneas naturales de la mejor manera posible como para que ellas se puedan defender. Y cuando hay un agente extraño, como en el caso de algún proceso infeccioso, van a atacar directamente, como el árbol de té. Actúa contra hongos, contra bacterias, contra virus, se puede inhalar y ya sabemos pues todas las indicaciones. No tenemos por qué aprendernos en este momento todo lo que hace, pero sí tener una idea cómo nos apoyan estas alternativas naturales en nuestro eh, diario vivir, en nuestra diaria lucha contra todos los agentes externos. Por ejemplo, el Stronger en la recuperación ayuda a combatir bacterias, el Longwear elimina gérmenes, patógenos del ambiente, refuerza nuestro sistema inmunitario y apoya en casos de que ya se presenten realmente procesos infecciosos eh, como faringitis, problemas del tracto urinario. Los usos en general pues ya son múltiples: evitar contagios, despejar vías respiratorias, aumentar, mejora la defensa, la calidad del organismo, fluidifica secreciones, calma la tos, dolor de garganta, para higienizar los ambientes. Y aquí tenemos alternativas también
que hemos conversado acerca, por ejemplo, de estos probióticos. El PBACIS Junior, bueno, está el último. Voy primero con las vitaminas A2Z masticables. Son vitaminas, es un mix de vitaminas que tienen vitaminas del complejo B con vitaminas A, C y E, que son extractos botánicos. Apoya al desarrollo de saludables de células. Bueno, o sea, ya sabemos lo que nos puede apoyar en sí todas las vitaminas masticables, especialmente cuando hay un déficit. Esto también es muy importante siempre tener nuestra cultura de prevención, no solo utilizar esto cuando nos sentimos mal, sino tener una idea de que todo nuestro sistema inmunológico, como conversamos, esté estable, esté adecuado, esté lo suficientemente bien como para que se pueda defender. Entonces, si tenemos déficit de alguna de estas vitaminas porque nuestra alimentación no es adecuada, porque comemos al apuro, porque comemos calentado, porque comemos en la esquina, porque no comemos, de acuerdo cómo esté nuestra alimentación, apoyarnos en este tipo de opciones. El IC-Omega también vemos que son ácidos grasos del tipo de omega 3, que generalmente son grasas que necesitamos incluirlas de manera externa, ya que nuestro organismo no lo produce, entonces necesitamos apoyarnos de manera también externa. Y el PBACIS Junior, que es un suplemento probiótico, que de verdad es súper completo. Tuve la oportunidad de probarlo con mis nenes, porque aunque no hay aquí, tenemos la posibilidad de enviarlo a pedir, que realmente incluye 5.000 millones de células vivas en una mezcla única. Es un sabor muy agradable. Los chiquitos que tienen a veces dificultades se los podemos dar directamente en la boquita. Entonces, la ventaja de estos probióticos lo podemos utilizar después de algún proceso infeccioso, durante un proceso infeccioso, durante la administración de antibióticos en caso de que sean necesarios. Entonces es algo muy importante ver la variedad de que no solo son aceites esenciales, sino son varias cosas con lo que nos podemos apoyar, alternativas naturales y útiles para todos. ¿Hay alguna pregunta? Me fui muy rápido. Sí, en algunas partes estaba rápido, doctora. Estaba tratando de seguirla. Emocionada con la charla. Sí. Perdón. Pero increíble, de verdad estuvo increíble. Voy a revisar si hay algunas preguntas para poder contestarlas. Dice, buenas noches, ¿la presencia de aftas bucales continuas en niños o adolescentes tiene alguna relación con el sistema inmunológico? Y de ser el caso, ¿qué aceites podría utilizar? Ya, claro, o sea, siempre, primero cuando hay una evaluación, nosotros sabemos muy bien que el uso de los aceites esenciales es siempre un apoyo. En ese sentido, la valoración del pediatra de confianza es vital, ¿no? Recuerden que nosotros necesitamos a nuestros hijos hacerle por lo menos una vez al año, en caso de que ya sean más de 3 añitos, controles de sangre, de orina. Lamentablemente la calidad del agua en Ecuador es muy mala. Nosotros acá tenemos que desparasitar cada 6 meses aproximadamente. Entonces, ver en este sentido cómo está nuestro sistema inmunológico, cómo está nuestro ambiente, cómo estamos comiendo. A veces tenemos costumbres, pues, de que tratamos de esterilizar todo, de que todo esté súper limpio y como les mencionaba, tenemos que comer bacterias para que nuestras bacterias estén bien. Entonces, esa alteración a nivel de la microbiota bucal puede generar aftas. Si todo eso está perfecto, sería ideal considerar alguna alteración específica. Hay algunas enfermedades, la mayoría, por ejemplo, procesos virales que pueden provocar aftas, que son estas llaguitas que tienen la boquita. Pero si ya es algo como que muy consuetudinario, sí es importante, podría ser una evaluación más a fondo con un infectólogo, con un inmunólogo, con un alergólogo, porque puede ser que tenga algo de base, que puede ser que esté tomando un alimento y eso genere que le salgan llaguitas, que sea alguna reacción en realidad alérgica, o sea, habría que considerar
el caso en puntual. Y cuando esté con la llaguita, pues presente, si es adolescente, tenemos la opción del melaleuca, Michelita, del incienso podríamos utilizar. Sí, podríamos utilizar melaleuca, podríamos utilizar incienso, lavanda. Si es un bebé pequeñito, o sea, mayor de 1 año, podríamos utilizar lavanda directamente en el área y reforzar, como había comentado usted, con el Stronger o con el Ongar en plantitas de los pies, y melaleuca también podría ser en las plantas de los pies, para ayudarle como a pasar este virus o la bacteria que pueda tener. Y lo más importante, como dice la doctora, creo que la valoración de un especialista. Déjeme ver si tenemos aquí, tenemos algunas preguntas. Dice, buenas noches, ¿cuándo es recomendado usar vitaminas de niños pequeños o a partir de qué edad? Ya, bueno, las vitaminas en general dentro de un estado de nutrición adecuado no es una indicación general. Las vitaminas se deben usar cuando hay ciertas restricciones. Por ejemplo, un niño que no crece bien, un niño que tuvo antecedentes de prematurez, un niño que tuvo antecedentes de anemia. Si es que hay una evidencia clínica de que hay algo que está pasando en su organismo, en los bebés, se sugiere el uso de vitaminas. De lo contrario, no debería ser algo rutinario. O sea, es muy importante precisamente por eso ver los déficits. O sea, si son chicos que tienen bien su curva de crecimiento, si tienen sus controles adecuados, si no hay ningún déficit a nivel de micronutrientes evidenciado en un examen de sangre, porque a veces ese es el problema, no pensamos que todo está bien porque está gordito, bonito y resulta que están anémicos. Pero si yo no veo en un examen que está bien el hierro, que está bien el calcio, que están bien sus vitaminas del complejo B, no tendría necesidad. Pero si es un chico que no tiene un buen crecimiento, que vemos que se nos queda chiquito, que se nos queda flaquito, que no tiene una alimentación balanceada, que tiende a tomar solo sopitas, cremitas, coladitas, obviamente sabemos que ese chico probablemente requiera una suplementación porque su alimentación no es adecuada. ¿Y a partir de qué edad? Bueno, las vitaminas en realidad están indicadas desde los 2 años de edad. Siempre y cuando ya se los pueda pasar, porque sí son un poquito grandecitas, pero si las pueden chupar y masticar no hay ningún Masticar, problema. Sí. exactamente. Igual, creo que las pastillas con la dosis completa es a partir de los 4 años de edad. Ujú. Están, están Indicadas. sugeridas, indicadas para niños mayores de 4 años. Sí, perfecto. Siempre es, bueno, en Estados Unidos sí se cuidan mucho por estas restricciones de la FDA, no sugerir vitaminas antes de los 4 o de los 6 años, pero en términos generales, las concentraciones que yo estaba revisando, en realidad sí se podría utilizar en niños mayores de 2 añitos, siempre y cuando, como le digo, hay algún déficit. Perfecto, perfecto. Me parece súper bien porque uno siempre tiene esa duda, ¿no? Creo que por aquí estaba otra pregunta. ¿A qué edad es recomendable el uso de aceites esenciales en Mm, los niños? Bueno, el uso, recordemos que tenemos varios usos, ¿no? Entre esos el uso tópico, el uso interno y el uso por medio de un difusor. Entonces, en los difusores, pues se puede utilizar desde los 2 meses sin ningún problema. El uso tópico sí se debería esperar un poquito, de repente hasta los 6 meses, puesto que recordemos que son aceites puros, entonces puede haber alguna sensibilidad cutánea o probarlo de repente en plantitas de pies, siempre con un aceite fraccionado de coco para que evitar cualquier reacción de hipersensibilidad y vigilar precisamente esas reacciones. Y de ahí ingerido, pues ya dependería de la situación en la que se presenten, pero por ejemplo, Michelita, con esa Sí. experiencia mayor en el ingerido, no sé si de repente mayores de 2 años o de 4. No, es preferible esperar hasta los 6 años cuando es de manera interna. Es Ujú. preferible esperar hasta los 6 años, pero como dice la doctora, si es que
¿Hay algún caso específico que necesitemos utilizar por algo muy, muy específico, muy grave? Siempre es mejor consultarlo con la persona, o sea, con un experto, con la persona que te invitó, con tu asesora de bienestar. Y si no, pues esperar en la parte interna a utilizarlos después de los 6 años. Sí, siempre la parte interna es un poco más delicada porque recordemos que son aceites puros, entonces pueden no tolerarlos, no pueden vomitar, entonces sí puede ser un poco fuerte de pasarlos. Entonces sí hay que ver también la tolerancia del bebé, pero que tenga alguna contraindicación en sí, pues no, o sea, es más por una situación de tolerancia. Durante un proceso infeccioso se puede seguir tomando multivitamínicos o se debe para ese momento. Es una excelente pregunta, siempre es algo que traen. Sí, en realidad recordemos que la mayoría de virus y bacterias son ferrodependientes. Entonces, la mayoría de multivitamínicos viene con hierro y eso implica que en vez de eliminar a las bacterias, las podemos mantener. Entonces, en ese sentido se sugiere suprimir todas las vitaminas excepto algunos minerales como por ejemplo el zinc. Una de las indicaciones del sulfato de zinc, por ejemplo, durante diarrea, se puede mantener. Eso sí, no hay problema, pero la mayoría debemos suprimir. Qué interesante, doctora. Qué interesante. La verdad es que eso es súper interesante y no lo sabemos. Yo acabo de aprender algo increíble. Claro, tiene razón. Sí, gracias. Déjame ver por aquí, creo que había otra pregunta. Dice, el uso ingerido de los aceites esenciales que se sugiere después de los 12 años, que es cuando el hígado ya está desarrollado y siempre no hay una condición base que lo impide. Claro, como experiencia personal he ingerido los aceites de mi hija de 5 años en Longar y en realidad le agrada y lo he puesto una gota en el termo de agua y sí lo pasa. Bueno, dependiendo como decíamos de aquí, pero lo preferible es utilizarlo después de los 6 años. Creo que ha sido una excelente charla, doctora, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que Aquí no hay leo ninguna otra por una aquí. pregunta que dice, Ok, buenas noches, quería saber cómo se puede ayudar a dos niñas con esclerosis múltiple. ok. Eso es muy, en realidad sabemos que es una No, no enfermedad lo un había leído. poquito complicada, es una enfermedad del sistema nervioso central. Yo sí sugeriría esta situación, pues, o sea, considerarla como un manejo un poquito más extenso, no es algo que se podría dar un diagnóstico o un tratamiento a la ligera, porque obviamente tenemos que saber que este es un proceso generalmente degenerativo, lamentablemente, entonces es algo que sí se debería considerar un poco más personalizado, en ver en qué ámbito, cuál es el estado general de las nenas para poderlo apoyar en sí, o sea, sugerir algo en especial. Sí, algo más personalizado, o sea, como ver todo el historial de las nenas, que alguien te pueda ayudar más personalizadamente para saber qué aceites puedes utilizar, qué aceites se sugiere, sobre todo para la regeneración celular y hay que saber bastante como un historial un poco más detallado de esas dos nenas para poder sugerir algo en una enfermedad tan especial como esa. No sé si alguien quiere decir algo, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Hay algunos comentarios interesantes que estaba viendo aquí, Michelita, del uso de los aceites. Mencionan Ujú. que debería ser después de los 12 años, cuando haya una metabolización hepática. Y hay otras experiencias también con hijitos menores. Por ejemplo, tuve la Sí. oportunidad también de ver al hijito de Carlita y me dice, o sea, que con los hijitos pequeñitos los había usado, por ejemplo, para el manejo sintomático y muy bien. Y son chicos de 2, 3 añitos. Aquí veo una experiencia de 5 añitos. En realidad como son plantas, son extractos de plantas, la mayoría, el hecho de tener un desarrollo hepático en sí no implica desintoxicación, o sea, no es que requiere una vía así, la mayoría de estas sustancias en realidad tienen metabolización renal, entonces no es algo que tengamos que a veces asustarnos en ese sentido.
no es obviamente de uso continuo, no es algo que debamos dar todos Que los vamos a días. utilizar, claro. Exacto, entonces son situaciones muy puntuales y ahí lo que siempre se equipara es riesgo-beneficio. Exactamente. Aquí había otra pregunta, doctora, que me parece súper importante al último, que dice, ¿se puede utilizar aceites esenciales en niños con TEA y TDAH? Ujú, Yo creo que son claro. importantísimos. No sé qué piensa usted, pero para mí, justamente en esas condiciones, los aceites esenciales pueden ser un gran, gran apoyo para estos niños que están con esta condición en específico, porque les ayuda a mantener la calma, a enfocarse, a la concentración, a relajar, a evitar que tengan estos picos como elevados de ansiedad que ocasionan estas como crisis, ¿no? Son realmente maravillosos. Pueden utilizar uno de mis favoritos y los que me han dado muy buenos resultados es el Balance, el Serenity, el Ylang Adaptive. Ylang, la Bergamota, el Study, el Thinker. Son realmente maravillosos para ese tipo de Adapt, condiciones. adaptive, El tengo esa, Adaptive, sí. sí, El de Adaptive también experiencia. es maravilloso, maravilloso para este tipo de condiciones que nos pueden ayudar. Mi hermana dice la magnolia también, la magnolia, ella le ha ayudado muchísimo en el consultorio. Realmente es un aceite que calma, que tranquiliza, que nos vuelve como a sentar, a calmar nuestras emociones, así que definitivamente creo que los aceites esenciales en estas condiciones pueden ser maravillosos. Sí, un aporte de Andreita, en realidad, nuestro legado, de alguna manera, lo que yo siempre digo, o sea, ¿qué estamos dejando a nuestros hijos, no? Tener un botiquín de medicamentos o tener un botiquín de alternativas naturales, creo que es algo muy valioso en todas estas situaciones en las que estamos viviendo, ¿no? E ir apoyándonos de opciones más sin tóxicos, en realidad es algo que, que nos corresponde como padres. Me parece muy bonito. Exactamente. ¿Cómo puedo usar la magnolia? Carlita, si nos puedes dar tu Experiencia. testimonio, tu experiencia. Yo voy a llevar la magnolia al consultorio, esa no la había aplicado, la tenía aquí. En puntos de pulso, corazón, plantas de los pies, la magnolia pueden utilizarla en las plantas de los pies, incluso solo inhalándola, poniéndola delante del rostro, hace un efecto increíble e inmediato, detrás de las orejas, dice que es maravilloso, maravilloso, de verdad. Chicos y chicas, doctora, le agradezco muchísimo por todos sus conocimientos. Espero poderla tener nuevamente por aquí. Disculpen Eh, la rapidez. no, estoy segura que pudieron entenderlo y todo. De todas maneras, si tienen alguna otra pregunta, pueden encontrar a la doctora Kerly como doctora Kerly Galarza, ¿verdad, doctora? Sí, DRA, que ligalarza.pd. Igual tenemos la presentación, Michelita, ¿no? Sí, ahora se las hacemos llegar, les Ujú. van a llegar la presentación y queda grabada la clase. Les agradezco muchísimo por todo, por estar aquí, a cada uno de ustedes y a la doctora por todo su tiempo. Que tengan una excelente noche. Que descansen. Gracias. Buenas noches.